La Iglesia recuerda hoy la memoria de San Francisco Caracciolo, presbítero y fundador, quien vivió entre los años 1563 al 1608. A la edad de 22 años, fue afectado por una forma de elefantiasis que desfiguró todo su cuerpo, así que prometió renunciar a las riquezas terrenales para siempre a cambio de la curación. Dios lo escuchó y 2 años después fue ordenado sacerdote. De inmediato se dio a conocer por algunas supuestas curaciones entre los enfermos en los hospitales donde ejerció su ministerio, así como en las prisiones. Como prefería estar siempre entre los últimos, pidió formar parte de la Compañía de los Blancos, que se ocupaba de asistir a los condenados a muerte y a los convictos del Hospicio de los Incurables en Nápoles. Esto sucede en el año de 1588. Un día recibió una carta de un noble genovés, don Agustín Adorno, y del abad de Santa María la Mayor de Nápoles, Fabricio Caracciolo. En realidad estaba dirigida a un religioso del mismo nombre que formaba parte de su propia congregación, pero le fue entregada a él, que la recibió como un signo de la providencia. Será a causa de este malentendido que junto con los dos personajes mencionados, Ascanio se dirija hacia el eremo de los camaldulenses, donde escribe la constitución de un nuevo instituto del que es cofundador. Fue él mismo quien propuso añadir a los 3 votos de pobreza, castidad y obediencia un cuarto voto, que se consistía en rechazar cualquier beneficio y cargo eclesiástico. Cuando el nuevo instituto fue reconocido, Ascanio cambió su nombre por el de Francisco. En 1589, Francisco fue a España con Adorno, que quería ampliar el nuevo instituto allí. El viaje, sin embargo, fue un fracaso. Después de un año volvieron a casa. Francisco estaba enfermo. Adorno murió. En 1591, Francisco fue elegido ministro general perpetuo, cargo que tuvo que aceptar para cumplir el voto de obediencia, pero no cambió su forma de vivir la penitencia, el ayuno o el hábito de hacer el trabajo más humilde. Regresó a España 3 años después, pero en Madrid el rey Felipe II lo amenazó con el cierre del hospital de los italianos, donde cuidaba de los enfermos. Solo en 1601, elegido maestro de novicios, pudo fundar una casa en Valladolid, demostrando una gran capacidad de discernimiento entre los jóvenes, prediciendo a unos la vocación a la vida religiosa, a otros incluso el abandono de la fe. En 1607 fue finalmente dispensado de cualquier cargo y se dedicó solo a la oración. Estos son los 3 apodos por los que se conocía a Francisco, que reflejan perfectamente las 3 características de su ministerio. Nunca dejó de visitar a los enfermos y de asistir a los moribundos. En el hospital se dedicó con buen ánimo a las tareas más humildes, como hacer las camas, limpiar las habitaciones, remendar la ropa de los enfermos. Siempre estaba dispuesto a recoger limosnas para la educación de los jóvenes. Llevaba todo lo que tenía a los pobres, literalmente sacándose el pan de la boca, a menudo en ayunas, y donando la ropa que todos los hermanos desechaban. Además eran incansables para escuchar confesiones, enseñar el catecismo a los niños, organizar obras de caridad y predicar las verdades eternas a los fieles. Si deseaba lo mejor para los demás, para sí mismo no quería nada. Francisco siempre eligió la habitación más estrecha, dormía y comía muy poco, también hacía la penitencia, incluso llevaba el cilicio en las fiestas y en los largos paseos. Pero sobre todo promovió el culto de la Eucaristía, estableciendo que los estudiantes de la orden se turnaran en la adoración del Santísimo Sacramento. No se cansaba de exhortar a otros sacerdotes a esta práctica, exponiendo el Santísimo Sacramento cada primer domingo de mes. Fue en peregrinación a la Santa Casa de Loreto y allí, el 4 de junio de 1608, murió santamente después de haber invocado a los santos Miguel, José y Francisco de Asís.
Fue canonizado por el Papa Pío VII en 1807. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo enviaron a Jesús a algunos de los fariseos y de los herodianos para casarlo con una pregunta. Se acercaron y le dijeron: Maestro, sabemos que eres veraz y no te preocupa lo que digan. ¿Por qué no te fijas en apariencias, sino que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad? ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? ¿Pagamos o no pagamos? Adivinando su hipocresía, les replicó: ¿Por qué me tientan? Tráiganme un denario, que lo vea. Se lo trajeron, y él les preguntó: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le contestaron: del César. Jesús les replicó: den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y se quedaron admirados. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Del santo del día de hoy, por lo menos 3 conclusiones prácticas podemos obtener. La primera, la práctica de las obras de misericordia y el amor por la Eucaristía y la Santísima Virgen María. Si por algo sobresalió San Francisco, fue por su amor a los pobres, a los enfermos, a los desprotegidos. Pedía limosna por ellos, se sacaba el pan de la boca y visitaba y asistía personalmente a los enfermos y a las personas condenadas a muerte. Son las obras de misericordia las que se encarnan en este buen hombre, ¿sí? Difíciles a veces de practicar, pero entendiendo que del amor eterno a la Eucaristía y a la Santísima Virgen María es posible. Los biógrafos dicen de San Francisco que se le llamaba el enamorado de la Eucaristía. Era un adorador perpetuo del Santísimo Sacramento, de donde obtenía sus fuerzas para evangelizar y dar amor. La segunda conclusión es la humildad. San Francisco funda los clérigos regulares menores e indica que además de los 3 votos que deben tener aquellos que profesan la vida religiosa y se consagran, de pobreza, castidad y obediencia, añade uno cuarto, que es rechazar cualquier beneficio o cargo eclesiástico. La vida de seguimiento a Cristo no incluye títulos. San Francisco lo entendía muy bien. Por eso renuncia a esos títulos que a veces soplan el pecho, hinchan el corazón y entonces son terreno propicio para la soberbia y Dios inmediatamente sale de esos seres humanos. Por eso San Francisco entiende que al mantenerse humilde, que al mantenerse sencillo, podrá entender y podrá reflejar mejor la figura de Cristo, que es el protagonista de la vida de cada uno de los cristianos. La tercera conclusión es la vida de penitencia. San Francisco, que es fundador de una comunidad, se dedica a la oración continua, se dedica al ayuno continuo, se dedica al sacrificio continuo, todo el tiempo, incluso hasta dormía muy poco, entendiendo que para que el espíritu esté fuerte hay que hacer sacrificio, hay que hacer esfuerzo, y de esa manera el espíritu mantiene fuerte y se mantiene justamente en disposición de escucha a la palabra de nuestro buen Dios. Es importante indicar que la vida de San Francisco Caracciolo, santo italiano por supuesto, se desarrolla en Roma, cuando ya está languideciendo el Renacimiento y la iglesia se encuentra afectada por, entre otras muchas cosas, los males que ocasionó Martín Lutero, pero también es un tiempo de nuevos santos, como San Pío V, San Carlos Borromeo, San Ignacio de Loyola, San Juan de Ribera, Teresa y Juan de la Cruz, San Francisco de Sales, San Felipe Neri y el santo del día de hoy. Esta es la conclusión de este día. Pese a las dificultades en las que se mueva nuestra iglesia y en las que se mueva nuestra vida, siempre habrá una luz de esperanza. Y esa es la reflexión más fuerte que nos regala hoy la iglesia y que la vamos a colocar en práctica.
Terminamos nuestra reflexión invocando las palabras de San Agustín. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras.